Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo. Como siempre, contento, gracias a Dios poder estar acá en esta hermosa noche. Gracias, como siempre, primero a Dios y luego al pastor que haya abierto la puerta, ¿verdad?, para que yo esté acá, luego al pastor Macías. Amén. Y a Salomón, que le forzó el contacto directo con el pastor. Amén. Recuerden que yo soy de República Dominicana. Cualquier cosa que yo diga o algo raro, recuerden que tengo otra cultura. Amén. ¿Cómo puso para no ser salvadoreño? Amén. Entonces le digo eso de antemano para que cualquier cosita ahí, palabra o algo que sea diferente, ahí me la dejen pasar. Porque esa que las palabras significan cosas diferentes. Por ejemplo, aquí ahorita e inmediatamente. En mi país ahorita dentro de un rato. Sí. Por ejemplo, en mi país cuando van a llevar a alguien a un lugar, le dicen yo te voy a llevar, aquí dicen yo te voy a traer. Yo me confundo y digo por allá, ¿cómo que me va a traer si estoy aquí? Estamos viendo entonces haciendo muchas cosas que son diferentes. Cosas, nombre de algunas cosas. Por ejemplo, a la llave de agua, aquí le dicen chorro, ¿no? Pero no es un chorro, estoy buscando un chorro, no hay un chorro por ningún lado. Creo que tú estás hablando en mi país, un chorro cuando ya está botando agua, algo que bota agua siempre fijo. Es un chorro que no se para. Si se cierra, ya es un chorro. Entonces yo a veces me dicen cosas y yo las estoy buscando y no encuentro. Y a veces me pasa eso. Por ejemplo, yo fui allí a la avenida y fui a comprar maíz. Y le digo yo, quiero maíz. Y me dice el niño, elote. Y digo yo, no, maíz. Y después me di cuenta que el maíz en la mazorca acá se llama elote. Yo pensaba que me estaba hablando de un lote de terreno, de tierra. Y yo confundido, y me pasan muchas cosas, otras que ahora no recuerdo. Así que si digo algo raro, usted tiene que ahí buscar un diccionario o algo. Entonces, un saludo, como siempre, de parte de mi esposa y mis hijos. Cuando yo conocí a mi esposa, yo trabajaba realmente. Bueno, tuve un problema, tuve un accidente, pero de por sí trabajaba lo que es hotelería en los hoteles. Entonces, yo me iba a los hoteles. Ustedes han escuchado hablar de Punta Cana, ¿no? Yo trabajaba en Punta Cana, trabajé ahí unos 17 años. Pero no es que soy tan viejo, fue que empecé temprano. Entonces, trabajando ahí, conocí a mi esposa, claro, en la iglesia, en la casa, una vez que se me ocupó en mi casa. Pero lo que le digo es que cuando estábamos comprometidos, yo viajaba. Yo iba, duraba 11 o 12 días, regresaba a mi pueblo donde estaba ella. O sea que ella se acostumbró a que yo siempre esté fuera y viajando. Pero ella siempre me decía, porque la gente me pregunta, oye, ¿cómo tu esposa te deja viajar tanto? Y yo le explico que es por eso, porque me conoció así, viajando. El caso es que ella siempre me decía, yo sabía que era un hombre del ministerio, cuando me casé contigo, me metí contigo. Inclusive yo le dije a Dios que donde yo tuviera libertad, que iba a seguir, y hice ese compromiso, ese pacto. Pero lo único que yo quiero es que donde quiera que tú vayas, que yo no pueda ir, porque a mí me gusta andar con mi esposa, que a mi esposa no la usa mucho, la usa mucho en sanidad, no de ciencia. Ella te toca, ella sabe lo que te duele, dónde te duele y todo, solo con ponerte la mano. Pero lamentablemente no puede andar siempre conmigo, porque ella trabaja en maestra pública. Pero a mí me gustaría que andara siempre conmigo porque hay completado. Yo soy maestro y ella era pastora. Entonces, como ella no puede venir, ella lo que me dice, dale siempre un saludo a la iglesia de mi padre. Ya tenemos 15 años casados, pastor, yo dando el saludo. Y el año pasado fue que yo tuve la revelación. Porque en mi mente yo decía, wow, pero mi esposa sí saluda. Entonces, él sí saluda. Y después me di cuenta que ella quería que supiera que yo soy casado. Me dijo, wow, pero qué sabia son las mujeres. 15 años me tomó para esa revelación. Amén. Entonces, siempre le doy el saludo de parte de los niños. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del sueño y la visión. ¿De qué vamos a hablar?
mensaje. Eutico se cayó de una ventana, el apóstol Pablo ora, lo resucita. Y yo dije, wow, qué milagro. Pero luego me puse a estudiar y me di cuenta que el apóstol Pablo lo resucitó, era para seguir predicando. Porque si no lo resucitaba, se acabó el servicio. Se acabó la predicación. ¿Por qué no resucitó 6 horas más? Terminó a las 6 de la mañana. Un mensajito de 12 horas. Predicó el apóstol Pablo. Si el pastor no me dice 50 minutos, le predicó un mensaje de Pablo. Ok, ya terminamos la noche. Entonces ahí vamos. Lectura Génesis 12, 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen a mí. Génesis, ese libro está fácil de encontrar. Es el primero de la Biblia. Porque allá en nuestra iglesia van unos predicadores que dicen de que el libro de Sofonía, mi hermano, eso no lo encuentra nadie. Se acaba el servicio y usted está buscando Sofonía. ¿Y quién es ese? Pero era un profeta que se llamaba Sofonía. Hoy es fácil, Génesis, el primero. ¿Lo tiene? Entonces leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Solo 3 me dijeron a mí. Pero la Biblia dice que lo quiere que hayan 2 o 3. Leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero yo había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás Padre, gracias por tu palabra, porque ella solita produce en nosotros cambios eternos. En esta noche, Padre, yo me pongo en tus manos para que tú me uses como un vaso de honra para predicar tu palabra, para enseñar. Así que te pido, Dios, que use mis labios, mis cuerdas vocales, mi garganta, mi boca, Padre, para hablar a tus hijos. Padre, que ellos puedan abrir sus oídos, sus mentes y sus corazones. Padre, te pido como siempre que esta palabra sea buena semilla y que tus hijos que están escuchando, aún en las redes sociales, sean buena tierra y puedan producir al 100 por 1. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos un fuerte aplauso para el Señor. El poder del sueño y la visión. Aquí es interesante Génesis 12, 1 y 2, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, según la sintaxis del pasaje bíblico y la gramática, algunos estudiosos, si lo leemos en español, entenderían que Dios se lo dijo varias veces, porque no dijo Dios le dijo, Dios le mandó. Dios había dicho, como que era algo que era continuo. Abraham, en este caso, Abraham todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. La palabra Ab significa padre en hebreo, y la palabra Ram significa alto, el sexo elevado. Pero este nombre era como una burla, porque Abraham se llamaba padre y con casi 100 años no tenía hijos. Con 75 años no tenía hijos y se llamaba padre. Entonces dice que Dios le dice que saliera de su tierra, o sea, de su país, de la casa de su padre, o sea, de la familia, del círculo social y de tu parentela. Dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios dice algo? Porque siempre en la Biblia todo es por algo y para algo. Y todo en la Biblia es por algo y para algo. En la Biblia no hay nada para decorar. Todo lo que se escribió ahí fue inspirado por el Espíritu Santo. Todo es inspirado. O sea, hay cosas que no son de Dios en la Biblia, pero son inspiradas. Porque cuando Judas vende a Jesús, eso no le dio. Cuando miente, eso no le dio. Cuando Pedro jura y miente que no conocía a Jesús, eso no le dio. Pero sí fue inspirado por el Espíritu de Dios para que se escribiera. ¿Cuánto dice la Biblia? Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia es importante. Ahí no se habla de la niñez de Abraham, no se habla de la niñez de Jesús. No se habla de los 12 a los 30 años. ¿Por qué? Porque lo que se escribió fue una cosa específica para que usted conociera acerca del Mesías y para que usted sea bendecido y sea salvo. ¿Cuánto dice amén? Solo el pastor me sigue y me dice amén. Bueno, me invitó y que decirme amén. Amén. Entonces, hay muchas cosas interesantes ahí. Abraham tenía un deseo
sueño, habrán tenido una visión. Y es el deseo más importante para la mentalidad oriental. Todo padre oriental lo que quiere es tener hijos. Estamos viendo el Oriente, por eso se inventó en los tiempos de Moisés una ley que se llama la ley del Gibún. ¿Cómo se llama? La ley del Gibún. ¿Y qué es eso en español? La ley del levirato, que era que cuando un hombre se casaba y moría y no dejaba descendiente, el hermano mayor se casaba con la viuda para dejar descendiente al difunto. Mira lo importante que eran los hijos, que aún después del muerto había una preocupación porque hubiera una herencia, una descendencia. Entonces Abraham con 75 años, si no tiene hijo, Abraham era rico, Abraham viene de un padre rico, Taré, viene de una ciudad rica, próspera, de Ur. Entonces no tenía hijos, porque en Oriente la gente quiere tener hijos, ¿sabe para qué? Para dejarle su herencia, su riqueza, su legado. En Dominicana la gente quiere tener hijos, ¿sabe para qué? Para que cuando esté viejo los hijos lo mantengan. No sé qué acá en El Salvador. Allá dicen, mira, te estás poniendo viejo, tú no tienes un hijo. Si te pones viejo sin hijo, va a comer mucha lucha. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a atender? O sea, ellos para darle y nosotros para quitarle. Entonces Abraham quería tener un hijo para dejarle su legado. Entonces la visión de la mente y el sueño era tener hijos, pero cuando Dios le aparece, Dios le dice, no solo te voy a dar hijo, amén, sino que te voy a hacer una gran nación. Porque Dios siempre va más allá. Y Dios siempre tiene mejores cosas para nosotros que las que nosotros podemos pedirle. Dios siempre está preocupado por nosotros. Por eso Dios crea todo, y lo último que crea es el hombre. ¿Qué es lo último que crea? Pero ¿sabe para qué? Para que aquel hombre que Dios creó no le faltara nada. Por eso Dios crea primero todo lo que usted necesita y luego lo crea usted. Por eso me gusta que los judíos tienen una oración en la mañana que se llama Deuteronomio 18. Cuando usted la cuenta son 19. Parece que los judíos no saben contar. Pero el caso es que se llama 18. ¿Estamos viendo? Y hay una que me impacta, que dice, va a tratar a ellos, hoy no me hablamos. Cheasari Konsoki. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, el Rey del universo, quien crea todas mis necesidades. Todos los días le dan gracias a Dios por sus necesidades. Sin embargo, los dominicanos, cuando tenemos necesidades, aún a veces siendo creyentes, nos quejamos, nos lamentamos, creemos que hemos fallado, que estamos mal, creemos que estamos en pecado. El judío cuando tiene una necesidad le da gracias a Dios, porque él dice que Dios nunca permite que venga una necesidad a él sin antes haber provisto lo que él necesita. Es decir, que siempre que viene una necesidad a tu vida es porque ya Dios proveyó lo que tú necesitas. ¿Cuánto dice la mano? Entonces es interesante, Dios le dice, no solo te voy a dar un hijo, de ti yo voy a hacer una nación grande de Abraham. Y es interesante que Abraham es el padre de la fe para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos, en tres religiones diferentes. Sigue siendo el padre de la fe. Abraham, interesante. O sea, le hizo una nación grande. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Por ejemplo, en Dominicana se usa mucho que la gente predica. Este tema no es de tú ser famoso, es de hacerlo famoso a él, a Jesús. Y suena bonito, que yo digo, hombre, gloria a Dios, después yo analizo. Digo, no, pero si la gente no me conoce a mí, no puedo conocer a Cristo a través de mí. Si a mí nada más me conocen dos personas en el mundo, ¿cuánto le voy a predicar? A dos. Pero si me conoce todo el mundo, ¿cuánto le predico? Entonces, imagina que bonito fuera que ahí hubiera 10 millones de gente. Cada vez que el pastor está aquí adorando, cantando y predicando. Llegar el mensaje a más personas. Entonces Dios le dice a Abraham, también te voy a hacer famoso. Dice otra versión que dice engrandecer el nombre. Y engrandecer el nombre que sea famoso. Y luego viene la palabra clave. Dice, te bendeciré. ¿Y sabe cuál es la palabra clave? Y será bendición. Porque siempre que Dios te bendice para que pueda bendecir a otros. Yo lo voy a repetir, que soy el pastor, Dios, gloria a Dios. Siempre que Dios te bendice es para que tú también puedas bendecir a otros. Entonces la palabra visión es la palabra mahasé, la palabra jasón y visión en hebreo. Que hay un tipo de profeta en la Biblia hay 5 tipos de profetas. Tienen 5 nombres diferentes, pero en la Biblia, cuando se traduce, no dice profeta o vidente. Y este es un tipo de profeta que se llama José. Hay un profeta que se llama Nabí, hay uno que se llama Noé, hay uno que se llama
visión, uno lo ve, aunque sea algo que no se vea. Martin Luther King en un momento determinado, tengo un sueño. ¿Cuál es el sueño de Martin Luther King? Que se acabara el racismo, y en parte se lo logra. Miles Monroe, un predicador afroamericano muy conocido a nivel mundial, escritor de los libros del reino, decía que había una cosa peor que la muerte, y era el vivir sin propósito, el vivir sin sueño, el vivir sin visión. Cuando yo fui niño, yo tuve un tiempo de una niñez buena y luego tuve una niñez infancia dura, porque mi padre era rico. Mi papá tenía 20 casas cuando yo tenía 5 años. Mi papá era ganadero, era colono. Mi papá tenía todo lo que se necesitaba para cultivar la caña: tractores, racas, carretas, y no uno, muchos. Y mi papá perdió todo y cayó en la pobreza. Cuando él perdió todo, se divorció de mi mamá, se desapareció como por 10 años. Y en esa edad yo tenía 7 años. Y ahí empezó lo duro para mí. Entonces yo me mantengo desde los 9 años. Desde los 9 años yo compro mi ropa, yo compro mis zapatos. Desde los 9 años yo trabajo, gracias a Dios. Y aún así me quedé sin papá y sin mamá. Entonces mi mamá se fue a un lugar lejos a trabajar. Aún así a los 16 años yo hablaba 5 idiomas. Porque me tocó duro. Por eso que me tocó duro me hizo un guerrero. Pero cuando llegaban esos días duros que yo no tenía que comer ni que ponerme, yo le decía a Dios, yo tenía de 9 a 16 años. Yo le preguntaba a Dios que para qué él me creó. A Dios, yo me iba al monte solo, que no había gente ni nada, solo árboles y animales. Y allá yo le preguntaba a Dios, ¿para qué tú me creaste? Para coger lucha, para pasar trabajo. ¿Sí? Para pasar hambre, necesidad. Y luego yo decía, yo sé que Dios no me creó para eso. A mí mismo me respondía, tiene que haber algo más allá. Pero fueron momentos duros, varios años. Pero después que llegué a los 16 años, empecé a trabajar ya a nivel profesional. Y la vida me cambió, Dios me bendijo en todos los sentidos. Fui subgerente de varios hoteles, gerentes, el pueblo de Punta Cana, he ganado mucho dinero. Pero en ese momento yo me preguntaba, ¿para qué Dios me creó? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Venir acá, comer, sufrir y morirme ya. No, Dios no creó a cada uno de nosotros para un propósito. ¿Cuántos saben eso? Solo 5 sabían que Dios no creó para un propósito. Oye, Dios no nos creó a cada uno de nosotros para un propósito. Y Dios nos creó en un tiempo específico. ¿Tú sabes el tiempo que nosotros nacimos y que vinimos a esta tierra? En el tiempo que había una generación que nos necesitaba. Lo voy a repetir, en el tiempo que había una generación que nos necesitaba. Si no hubiésemos nacido antes o después. Pero algo que aprendí en esos análisis también es que todo el que viene a esta tierra es un campeón. Al planeta Tierra no vienen perdedores. Porque dice la ciencia que antes de una persona nacer, son millones y millones de pruebas. Y el que llegue primero al óvulo es que nace, que fecunda. Y luego se vuelve un feo. Entonces, para tú nacer, tú tienes que vencer a millones, si no, no naces. Entonces, ¿qué tú eres? Un vencedor. ¿Qué tú eres? Diga, soy un vencedor. Diga, soy un vencedor. Diga, en Cristo, soy más que vencedor. Suelta el aplauso para el Señor. Ahora bien, en la Biblia, el primogénito era el que tenía la visión. ¿Cuál era el primogénito? El que tenía la visión. Cuando vamos a la Biblia, en la Biblia hay 2 tipos de primogénitos. Estaba el primogénito natural, que era el que nacía primero, y estaba el primogénito espiritual, que era el que Dios decidía y determinaba que iba a servir a Dios. Por eso cuando usted busca en la Biblia los primogénitos para Dios, ninguno nació primero. Ahí tenemos a Ismael y Isaac. ¿Cuál nació primero? Ismael llegó a 13 años. ¿Cuál era el primogénito? Isaac. Ahí tenemos a Esaú y a Jacob. ¿Cuál nació primero? Esaú. ¿Cuál fue el primogénito? Jacob. De los hijos de Jacob tenemos
Sin embargo, ¿cuál fue el primogénito? José. ¿Y cuál era José? El 11º. Y eso lo dice la Biblia. Usted puede buscar el primer libro de los Reyes, capítulo 5, y usted verá que ahí dice que José era el primogénito. Los hijos de José, Manasés y Efraín. Manasés nació primero. Y el primogénito, ¿cuál fue? Efraín. Y Dios lo dice en Jeremías 31:9. El mismo Dios dice que Efraín. ¿Y qué hizo Jacob cuando Dios lo decir? Puso la mano. Entonces dice, así no, Padre mío. Dice, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. El que nació último es el primogénito. Entonces, el que tiene visión, estudia y se prepara. ¿Qué hace que tiene visión? Dicen los filósofos que es mejor prepararse para algo y que nunca llegue ese momento. Y no que llegue el momento sin estar preparado. Porque entonces viene frustración cuando llega el momento y no se prepara. Entonces Abraham tenía deseo, tenía sueño, tenía mente y tenía visión, que era tener descendencia, tener un hijo. Y dice la Biblia, Génesis 15:1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Aquí que tuvo la mano en la visión diciendo, no temas, Abraham, todavía se llamó Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué bonito que Dios te diga, yo soy tu protección, yo soy tu protector. Y no solo eso, también te voy a bendecir, te voy a galardonar, te voy a recompensar de gran manera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Ve la preocupación del hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. De todos los bienes de Abraham no va a pasar a un esclavo. Luego vino en palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y luego le dijo, así será tu descendencia. Ahora bien, ¿por qué Dios le habla de estrella? ¿Qué dijimos al principio? Que siempre que Dios habla de algo es por algo. Siempre que se escribe algo en la Biblia es por algo. Toda enseñanza de la Biblia tiene un contexto cultural en el cual se escribió, en el tiempo que se escribió, para la persona que se escribió, qué creía el que hablaba, qué creía el que escuchaba, para uno tener realmente una plataforma y un fundamento sólido de lo que se dice en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice, el que te obliga a llevar carga por una milla, que comen dos. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de Jesús había una ley imperial del César, del Imperio Romano, que decía que todo extranjero estaba obligado a llevarle la carga de un nativo por una milla. Por eso cuando Yeshua lleva el atravesamiento del madero, Jesús, y se cae, ¿qué pusieron a que lo llevara? Así como de dónde era, si no era de ahí. Si alguno te quiere poner a prueba y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cuando un romano tenía frío, te podía quitar la túnica. Pero entonces Jesús tenía uno que se llamaba Simón el celote, Simón el cananita. Ese no se sometía a eso. Si a ese venían de ponerlo a cargar, prefería que lo mataran mejor. Si le venían a quitar la capa, había que matarlo, porque era celote, era agresivo, era rebelde. Entonces Jesús le estaba diciendo eso a Simón el cananita, porque había una ley. Entonces todo es por algo y para algo, que uno no lo vea, no sepa, no entienda. Entonces, ¿por qué Dios le dice avanzar hacia afuera y cuenta las estrellas? Si usted estudia, según los estudiosos, era de día. ¿Usted cree que usted puede salir de día y contar las estrellas? No se puede. Ahora, ¿de dónde Dios le dice que cuente las estrellas? Para confirmar una promesa. Porque él se está quejando prácticamente de que él se va a morir y que está muy viejo, que no tiene hijos y que su propiedad y todo va a pasar a un esclavo, a un hombre que ni siquiera era hebreo, de otra raza, a un tipo de Damasco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios le dice que cuente las estrellas? Para que Abraham crea. ¿Sabe por qué? Porque según la historia, eso no está en la Biblia, está en la historia hebrea, no en la Biblia. Es como en mi país se habla mucho de los padres de la patria, Duarte, Sancho y Mella, y eso no está en la Biblia, pero son historias que pasan
Cristóbal Colón. ¿Sí o no? Usted sabe que existió George Bush, Adolfo Hitler, existió Nerón, pero eso no está en la Biblia, porque hay cosas que son historia. Ahora, para yo guardar y creer como doctrina tiene que estar en la Biblia, pero para yo creer algo no tiene que estar en la Biblia. En la Biblia no dice que tú estás ahí sentado y que te estés viendo. Estamos viendo entonces qué sucede. Yo leí un libro de historia real que dice que cuando los tiempos de Abraham, en los tiempos de traer el padre de Abraham, que era la misma época, cuando un niño nacía, lo llevaban donde los astrólogos, para que los astrólogos le profetizaran el futuro en base a la estrella. En Dominicana, en los campos, hace unos 10 años atrás, en los campos todavía se practica, que cuando un niño nace, ¿sabe dónde llega? Donde una curandera diga que los activa y reza. Luego le pone un trapito rojo aquí, la sabache se llama, diga para que la bruja no se lo chupe y no le eche mal Dios. Y ahí es que la bruja se lo chupa rápido. Le ponen la señal. Eso es como que la llave es el GPS. Entonces, en Ur, de donde Abraham y el papá Abraham, era así. Cuando el niño nacía, lo llevaban donde los astrólogos. Y los astrólogos profetizaban a través de las estrellas, cosa que es pecado, lo dijo por la Biblia. Pero para Abraham era normal porque todavía no conocía a Dios, el papá de Abraham. Entonces dice que cuando nació Tare significa retrasado, el que se retrasa, alunado, una persona alunada. Dice que cuando él nació lo llevaron donde los astrólogos. Y los astrólogos le dijeron a Tare, tú vas a tener 3 hijos. Eso tengo uno de mis libros y yo pongo la cita del libro que yo lo saqué. Eso es de 3 libros diferentes. Tú vas a tener 3 hijos. Uno va a morir joven, uno rico y otro sin hijo. Cuando usted mira, el padre de cómo murió, joven. Por eso Abraham crió a Lot, porque el papá se murió joven. Se llamará. Luego Nacor tiene hijos. Entonces falta que se cumpla una sola profecía. ¿Cuál es? Que uno iba a morir sin hijo. Y parecía que era verdad, porque ya el hombre tiene más de 75 años y no tiene hijos. Cuando el padre de Abraham se muere, para Tare la profecía se cumplió. Ahora Dios le dice a Abraham, sal hacia afuera y mira las estrellas y cuéntalas si las puede contar. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? En primer lugar, las estrellas no se ven de día, y ese día Dios hizo que salieran de día. Y luego le dice a Abraham, cuéntalas si las puede contar, así será tu sentencia. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Las estrellas le mintieron a tu padre. Le hablaron mentiras acerca de tu futuro a tu padre. Te maldijeron aquí las estrellas, por eso te saqué de la casa de tu padre. Pero el que te llamó aquí está por encima de las estrellas. Y por eso es que las estrellas salieron de aquí. Y así mismo el que te llamó aquí está por encima de las estrellas. Así que no hay agonería, no hay eliminación, no hay brujería, hechicería ni maldición que pueda tocarte, porque Dios te llamó. Por eso es interesante, pastor, que cuando Cam ve la desnudez de Noé no puede maldecir a Cam. ¿Y Cam fue que vio la desnudez? ¿Sabe quién maldijo Noé? A Canaán, el nieto, al hijo de Cam. ¿Pero por qué maldice a Canaán y no a Cam? Si Cam fue que vio la desnudez. ¿Sabe por qué? Porque cuando él salió del arca, la Biblia dice que Dios bendijo a Noé, a su esposa y a sus hijos. Entonces, como Dios lo había bendecido, nadie podía maldecirlo, porque nadie maldice a quien Dios bendice. Así que si Dios te bendijo, eres bendito. Si Dios te bendijo, nadie te maldice. Diga, si Dios me bendijo, nadie me maldice. Y por eso Dios le dice que salga hacia afuera, que cuente las estrellas y la vaya a contar. Y le dice, ahora cuando tú hayas mentido a tu padre, ahora tu descendencia será como las estrellas. Génesis 37, 4 al 11. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amó más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle
pacíficamente, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían. ¿Sí o no? Oye, yo he predicado tema de familia, de los hijos, los padres, y como ejemplo de la Biblia, de un buen padre y un mal padre. Y a Jacob lo pongo como un mal padre, a David lo pongo como un mal padre, a Elí, a Samuel, a todo caso. Sin embargo, este mismo pasaje, pastor Oscar, que yo usé para hablar en un lenguaje social de que Jacob es un mal padre, ese mismo pasaje yo lo tomo para hablar en un lenguaje espiritual que Jacob es un buen padre. En lo secular, humanamente hablando, Jacob falló. Jacob tomó a José, el hijo más pequeño, que por regla bíblica al más pequeño le tocaba, ¿sabe qué? Pastorear las ovejas. Porque en la Biblia, las pastoras, en la Biblia, cuando hablamos de animales, eran las mujeres. Ahora, cuando no había mujer en la casa, pastoreaba el más pequeño. Por eso es que David está pastoreando y nosotros 7 hermanos no. Entonces a José le tocaba estar pastoreando. Pero el padre lo amaba porque había nacido de la mujer que él amaba, de Raquel, que no era la que Dios tenía para él. Dios en su misericordia obró, pero la mujer que Dios siempre tuvo para Jacob fue a Lea, y está en la Biblia. Pero él no quería Lea, porque la Biblia dice que Lea era de ojos delicados y que Raquel era hermosa. Entonces los estudiosos han llegado a la conclusión de que cuando dice que era de ojos delicados, que era visca. Entonces cuando Jacob creía que lo estaba mirando era la oveja. Está bueno, sin embargo, esa que probablemente tenía ese defecto físico, pero que el narrador de la Biblia no quiere decirlo claramente, esa era la que Dios tenía. Porque los reyes y los sacerdotes, ¿de dónde vienen? De Lea. ¿De dónde viene Jesús? De Lea. No viene de Raquel. Estamos viendo entonces, interesante, que el padre viene y le pone una túnica de raya, manga larga de colores. Depende de la versión que usted lea. La Reina Valera solamente dice que era una túnica de colores y manga larga. Entonces, esa es una vestimenta, ¿sabe de qué? De un príncipe. Pero no cualquier príncipe. Porque a los príncipes locales se vestían de azul, no de raya, no de colores, solo azul. A los reyes lo vestían de púrpura, a los hijos de azul. A José no lo vistió Jacob de azul, lo vistió de diferentes colores, representando naciones, banderas, países. Pero no solo eso, que la túnica era manga larga. Cuando a un niño le ponían una túnica manga larga, ¿tú sabes por qué era? Porque nunca iba a trabajo pesado. Cuando iban a hacer trabajo pesado, manga corta para habilidad, para que se mueva. A José lo vistieron de príncipe de papá, delante de todos sus hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos entonces? Le tomaron más orgullo, le tuvieron más orgullo. Humanamente hablando, eso no está mal, porque los padres no podemos hacer diferencia entre que queremos más a un hijo y al otro. Eso no se puede, porque es incorrecto, y más si al más pequeño. Porque si usted le encuentra a los más grandes, que llaman al más pequeño más, cada vez que usted lo tiene, lo pellizca. ¿Estamos viendo? Entonces, humanamente eso está mal. Hacer acepciones y diferencias con los hijos. Ahora, espiritualmente eso está bien. ¿Por qué? Porque Jacob representa a Dios. Y José nos representa a cada uno de nosotros, que somos los hijos de Dios. Y no solo los hijos de Dios, somos los favoritos de Dios. Entonces, cuando Dios tiene su hijo favorito y que él ama y él quiere, cuando Dios lo quiere bendecir y ponerle el mejor traje, se lo pone por encima de quien sea. Es decir, cuando Dios lo quiere bendecir, Dios lo bendice, no importa quién se enoje, quién se maltrate, quién se sienta mal, quién se muera. El día que Dios te quiera bendecir, Dios te va a bendecir por encima de quien sea. Usted se imagina que Dios diga que no, yo no voy a bendecir al pastor Oscar porque el maestro Juan se va a sentir mal. Entonces, si fuera así, yo no bendiga a nadie, porque siempre que alguien es bendecido, hay envidiosos que se vuelven resentidos. Entonces, eso fue lo que hizo Jacob. Lo mismo quería Dios que ha sido con nosotros. El día que nos quiere bendecir, nos bendice. El día que nos quiere poner el mejor traje, lo pone. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice, y
Y soñó José un sueño. Eso se llama hebraísmo. En gramática, eso se llama cacofonía. Es un error. Porque si soñó, ¿qué se sueña? Que no se sueña. Si soñó un sueño. ¿Sí o no? Pero en hebreo eso es poesía. Eso es poético, eso es belleza. Lindo. Por ejemplo, yo digo subir para arriba. En castellano es un pionazo, ¿sí o no? Y es criticado por los grandes dramaturgos. Sin embargo, en hebreo eso es bonito, porque le da énfasis a las cosas. Por eso en la Biblia, todas las cosas dicen 2 veces, 3 veces o 7 veces. No es que la gente dice, ¿qué 3 veces santo? Porque lo que dicen no se ve. Santo, santo, santo. Dice 94 ancianos. Perdón, lo que dicen así son los seres vivientes, pero la canción dice 94 ancianos. Entonces, cuando ellos dicen 3 veces santo, ¿tú crees que Dios es 3 veces santo? Dios no es 3 veces santo. Dios es una sola vez santo. Porque una sola santidad de Dios es suficiente. Pero es para decir con firmeza lo que es. Entonces dice, y soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Porque cuando tú le sueñas loco, cuando tú le cuentas locos, sueños, visiones, prosperidad, al que te va a odiar más. Si él te odiaba sin prosperidad, si él te odiaba cuando tú no tenías nada, imagínate tú con de todo. Ya tiene 2 hombres, el que crea la abundancia del otro y el que ya tenía. Y la gente dice, no, tú no puedes contarle tus sueños a gente de mente pequeña. Eso es verdad, porque él no va a creer ni entender. Tú no le puedes contar tus sueños a todo el mundo, porque hay gente que te troncha los sueños. Si es de Dios, nadie te lo troncha. Ahora, ¿qué hace el enemigo y los envidiosos? Cuando el sueño es de Dios y tú se lo cuentas a la persona no indicada, lo que hace es que lo hace más difícil, porque se levantan en tu contra. Entonces tú creas pruebas y sucesos innecesarios, que si te hubiese quedado callado, nada, no se crea. Pero si Dios te lo dio, como quiera se va a cumplir. Ahora, el error que tú cometiste de contarle a la persona no indicada va a producir pruebas y tristeza y dolor, pero como quiera se cumple. Así que si Dios te dio un sueño, tiene cumplimiento. Si Dios te dijo algo, se va a cumplir. Si Dios te dio una palabra, tiene cumplimiento. Lo que Dios te habló, lo que Dios te mostró, lo que te dio en el sueño, eso se va a cumplir. Son los 5 creyentes que llegó a la mente. Dice, y él les dijo, y ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que otro manojo estaba alrededor del mío y se inclinaba al mío. Oiga qué sueño, hermano. No solo se lo contó a los enemigos, en este caso eran sus enemigos, sino que es un sueño que lleva casi a la arrogancia. Lo de ustedes se caían y el mío no. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Escuchen esto, esto es un dato poderoso que voy a dar. Los hermanos de José creían en los sueños igual que José. Los hermanos de José interpretaban los sueños igual que José. José nunca tuvo que interpretarse. José le contaba los sueños y ellos le respondían de una vez, porque ellos lo entendían. Ahora bien, entonces, ¿por qué ellos no creían en los sueños de José? Recuerden que Abraham es un hombre soñador. Jacob, el padre de ellos, un hombre soñador. Jacob tenía sueños, tenía visiones, veía ángeles que subían de cadena y todo. Tenía profecía. Entonces ellos creían todos en eso. Pero ¿por qué ellos no creían en los sueños de José? Porque hay un sueño que es producto de lo que tú quieres, de lo que tú haces. Hay un sueño que es producto de tu imaginación. Por ejemplo, si usted se pone a ver películas de terror, lo más probable es que se va a soñar con Drácula y esas cosas raras, ¿serio? Le va a dar pesadilla. Eso es un sueño, pero no un sueño de Dios, es un sueño provocado por una acción que usted hizo. Por ejemplo, cuando yo jugaba béisbol, yo me soñaba jugando béisbol. Cuando yo jugaba básquetbol, me soñaba jugando básquetbol. Cuando yo era luchador olímpico, me soñaba ganando medallas. Ya yo no soy nada de eso, ya no me sueño eso. Porque hay sueños que son producto de lo que tú crees, lo que tú dices. Ustedes no ven que un testigo de Jehová y un adventista nunca se ha soñado con el infierno. Y yo conozco gente que se ha soñado más de 100 veces con el infierno. Porque nada más hablan del infierno, nada más predican del infierno. Y todo el mundo se va para el infierno. Yo creo que hasta ellos se van.
Entonces yo sueño con eso porque yo produzco de eso. No digo que todos los sueños son así, pero hay un sueño que lo produce la acción que uno hace. Estamos viendo que los hermanos de José no creían en los sueños de José, porque creían que era porque el padre le había puesto la túnica y el padre con la mamá, ellos entendían que él se veía más grande y por eso soñaba más grande. Pero yo creía en el sueño, pero no en lo de José. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciéndole: aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Es más fuerte todavía. Entonces escuchen bien esto. Todo sueño tiene algo de profecía, pero todo sueño tiene algo de fantasía. Oiga, por más espiritual que sea un sueño, siempre tiene una parte que es fantasía. Por eso a veces la gente lo puede en un sueño y dice: yo entiendo aquí esto y esto, pero acá no sé. Hay una parte que es fantasía. José soñó que el sol y la luna. ¿Quién era el sol? El papá y la luna, la mamá. La 11 estrellas, los 11 hermanos. Pero ¿cómo se inclina la luna si la mamá de José se murió cuando él estaba pequeño? Entonces era la parte de fantasía. Y por eso el papá lo reprendió. Y el papá le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Dijo: todo va bien hasta acá. ¿Cómo que la luna se va a encontrar delante de ti? ¿Cómo una muerte se va a encontrar delante de ti? ¿Qué sueño siente que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a encontrarnos ante ti en tierra? Ni a Jacob le cuadró por la parte que estaba la mamá. Si él se sueña el sol y 11 estrellas, estaba bien, pero se soñó que la luna también. Y la luna no iba. Estamos viendo todo sueño tiene algo profético. Usted se puede soñar algo que parezca lo más ilógico y tiene algo profético. Puede ser que el sueño te esté diciendo que busques más de Dios, que te acerques más a Dios, que hay una debilidad espiritual. Miren esto. Bartimeo. Marcos 10, 46 al 50 dice: entonces vinieron a Jericó, y a salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces de decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces miren esto: en los tiempos antiguos, a los presos, a nivel mundial, universal, le ponían el mismo traje. ¿Qué le ponían a los presos a nivel mundial antes? Una pijama blanca con negro. ¿Sí o no? Usted veía en una película la gente presa y usted sabía que estaba preso. En los muñequitos caricatura todo. Un preso se escapaba y todo el mundo sabía que era un preso porque iba con su pijama blanca y negra. En los tiempos de Jesús, a los ciegos le ponían una capa. ¿Qué le ponían? Entonces Bartimeo tenía una capa. Era ciego, estaba mendigando. La palabra significa hijo, la palabra Timeo significa impuro. Bartimeo podía ser el hijo del impuro. Inclusive por eso se podía creer que nació ciego. Porque cuando Juan 9 nació los ciegos le dijeron: maestro, ¿quién pecó para que haya nacido ciego, este o sus padres? Eso le dijo: no es que pecaron no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios sea manifestada en él nació ciego. Eso es lo que le está diciendo: no busque culpable, busca la solución. Y Jesús es la solución. ¿Cuántos saben que Jesús es la solución? Oye,
venía a resolver mi problema. Y sabe que si la gente lo mandaba a callar, pero que hacía Bartimeo, cada vez que lo mandaban a callar, sabe que hacía, gritaba más. Porque ellos lo mandaban a callar porque ellos no tenían problema. Usted puede estar seguro que todo el que mandaba a callar a Bartimeo, su problema estaba resuelto. Pero Bartimeo tenía un problema y sabía que su única solución era Jesús. Y estaba en un momento que quizás ese momento no se iba a dar jamás. Y Bartimeo quería aprovechar y decía, cállate, y ahí era que él gritaba. Porque él era que tenía su problema. Y en una vez Jesús mandó a buscarlo. Le dijeron a Bartimeo, levántate, o sea, estaba sentado. Levántate, te llamo. Cuando Bartimeo se paró, ¿sabe lo que hizo Bartimeo? Se quitó la capa y la mandó. Por esa capa no le decía que era ciego, para que le dieran limosnas, para que lo ayudaran. Cuando Jesús lo llamó, le aceptó la capa. Pero Jesús no había dado ni hecho el milagro. Pero él sabía que si Jesús lo llamaba, su problema estaba resuelto. Póngase sobre su pie así, esta noche. Hay mucha gente a la cual Jesús lo llamaba. Por ende, su problema está resuelto. Bartimeo, que no veía con los ojos, tenía más visión que ellos. Porque entendió. Desde que le dijeron levántate, te llama, dijo, ya yo no quiero. Hasta hoy llegó mi ceguera. Hasta aquí llegó mi problema. Hasta aquí llegó mi dificultad. Y se quitó la capa de cielo. Y así mismo hoy llegó el que abre los ojos a los ciegos. Hoy llegó el que limpia el leproso. Hoy llegó el que levanta el paralítico. Está acá en esta noche. Su nombre es Jesús de Nazaret. Está en esta iglesia. Dice la Biblia que Usías, el rey, era tío de Isaías. ¿Que era tío? No dice la Biblia. Sí, pariente. Pero los estudios han enseñado que Usías era primo hermano o tío de Isaías, el profeta mesiánico. Isaías era el consejero del rey Usías. ¿Y sabe qué sucedió? Que Usías se murió. Isaías estaba triste. ¿Cómo estaba Isaías? En los tiempos de Usías, cuando un rey empezaba a gobernar, que era nuevo, obvio, le hacían en la túnica un vestido, un manto que le llegaba hasta la rodilla. Cuando el rey peleaba una batalla, vencía, tomaban un pedazo del manto del rey vencido y se lo añadían al rey muerto. Y a veces el otro color iba creciendo. Los medios y los persas y los filisteos, cuando vencían a alguien, ¿sabe qué hacían? Tomaban la cabeza y le hacían un collar. Por eso cuando David mató a Goliat, ¿qué le cortó? ¿Y a quién se la llevó? A Saúl. Pero los tiempos de Usías no eran así. En los tiempos de Usías los reyes de Israel se ponían un pedazo de manto. Usías ganó tanta guerra y batalla que ya el manto le llegaba hasta los tobillos. Y en esa condición el hombre se muere. No perdió una guerra nunca. Y el profeta Isaías, que era su sobrino y su mentor, estaba triste, muy triste. ¿Sabe por qué? Porque se había muerto el que le daba la victoria a Israel. Pero a veces en esos momentos difíciles, duros, dolor, no se desenfoca. Isaías como que se ve desenfocado. Porque cuando uno permite que venga uno el dolor, la amargura, la tristeza, se desenfoca. Es igual que todo el que se queja. El que se quejó se cegó espiritualmente. Usted puede tener la bendición ahí, y si usted se queja, adiós bendición. ¿Estamos viendo? Por eso él tenía el esposo delante y no lo veía, que se estaba quejando. Entonces Isaías estaba muy triste, dice Isaías 6. Pero dice que él tuvo una visión, y en esa visión él vio un trono alto y sublime, y sentado en el trono había uno que su manto, su vestido, su falda llegaba a toda la casa. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Usías tenía el manto a la rodilla y se murió. Pero el que te llamó a ti, el que te sostiene hasta hoy, su manto llega a toda la casa. Porque no ha perdido una batalla, no la perderá jamás. Y a una batalla que no ha peleado, ya la ganó. El que te llamó a ti eres
Por eso a ti no te cae brujería, a ti no te cae maldición. Mientras estés sirviendo a Dios. Porque el que te llamó te bendijo. El que te llamó te dijo, ven y entra a mi casa. Ya estaba dentro y entró primero que tú. Antes de tú ir a la calle, Dios te estaba esperando. Porque Dios nunca envía a alguien a un lugar sin antes haber preparado el camino. Todo lo que tú necesitas ya Dios lo proveyó. Aunque tú no lo veas, aunque creas que está lejos, ya Dios lo tiene ahí. Y si Dios te trajo esta noche y permitió que yo te diga esta palabra, es porque esta palabra es para tu vida. Así que no te desanimes, no pierdas la esperanza. No le tengas miedo a nada. Que tú no te mueres y sin la Dios hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Nadie que tiene un propósito se muere a menos que aborte el propósito o que lo haya cumplido. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por cada persona. Gracias, Padre, por esa criatura que tiene ese vientre. Que sabemos de que tú tienes propósito, sueños y visiones. Que tú tienes metas y deseos para cada uno de nosotros, los cuales se van a cumplir aunque nosotros no entendamos. Cuando yo estuve solo esos años, yo no entendía nada de eso. Y yo porque no me dije, pero varias veces yo pensé